perdonarán, pero con este conato de temblor, pues tuvimos que salir del edificio y volver a entrar, en lo que nos dejaban. Pero ya estamos aquí otra vez. Muy bien, buenos días. Estuvimos platicando el día martes sobre ética y política, y el día de hoy vamos a platicar sobre la praxis judicial. ¿Qué es propiamente la praxis? La praxis es un saber hacer. Es un saber hacer. De hecho, el término praxis es un término griego que se refiere al saber hacer cosas vinculadas con nuestra propia transformación. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio, esa actividad que estamos realizando nos está transformando a nosotros mismos. Cuando leemos un libro o escribimos o vamos a un museo, cuando nos arreglamos, esas actividades son praxis. Son actividades que nos transforman a nosotros mismos. La praxis transforma al operador que está realizando la operación. Cuando yo aprendo a hacer algo y lo ejercito, ese conocimiento que me quedo y que voy adquiriendo como experiencia acumulada es una praxis. Si aprendimos a andar en bicicleta y estamos todo el día andando en bicicleta, pues nos volveremos muy buenos andando en bicicleta o andando en una moto. Yo no ando en moto porque creo que es muy peligroso. Pero como cuando, por ejemplo, aprendemos a manejar y estamos manejando, ese conocimiento que pues mira, vamos incluso fijándonos en el tráfico y hasta vemos si es un coche de estándar, ve en qué momento metemos el clutch, cuando podemos mover las velocidades, o ponemos revisión ponemos la intermitente, la señal de vuelta a la derecha o a la izquierda con cuidado, viendo que no vengan ciclistas. Y ya luego, conforme pasa el tiempo, ya que hemos adquirido esa praxis, que nos hemos transformado nosotras mismas y mismos en este saber hacer, pues ya vamos en el coche, vamos hablando por teléfono, vamos oyendo música, vamos discutiendo con la otra persona, hasta hay algunos que hasta toman cerveza o toman alguna... Y hay quien se va maquillando también, eso es una proeza, manejar y maquillarse simultáneamente, mis respetos. Eso es una praxis. Saber hacer algo que nos va modificando a nosotros mismos es una praxis. Se distingue de la técnica, en cuanto que saber hacer, tener un conocimiento técnico es saber hacer algo, pero el producto no queda en nosotros, sino queda afuera. Hacer, por ejemplo, una computadora o hacer un teléfono celular, hacer un pastel, saber cocinar, son cosas que están afuera de nosotros. El conocimiento de cómo se va cocinando, cómo se va haciendo, esto sí va quedándose en nosotros. Y obviamente es algo que vamos adquiriendo. Las secretarias y los secretarios de estudio, cuando empiezan a hacer sus proyectos, a resolver asuntos, pues van haciendo las cosas poco a poco, con cierta calma y cuidado para no regarla, ¿no? Hay quien ya ve un asunto y ya sabe por dónde empezar a revisar, qué aspectos hay que ver, si se presentó en tiempo, si es competencia, si ya tiene una agilidad mental para esto, eso es una praxis. Y eso se va adquiriendo con el paso del tiempo. La tecné no, la tecné es al saber hacer algo que queda afuera de nosotros. En eso los griegos distinguían tecné de praxis. Incluso hablábamos el martes pasado sobre la prudencia. La prudencia, este saber prever, se adquiere con la praxis. La praxis, la prudencia es, si yo hago esto, en esta situación va a ocurrir esto otro. Si hago esto otro de aquí ahora, a lo mejor obtengo este otro resultado, a lo mejor obtengo, o sea, voy midiendo por situaciones que es probable que ocurra, porque como que ya tengo medidas las situaciones, ya las tengo templadas. Y las calculo. De algún modo sé
cómo está la situación y puedo, si hago algo, sé cómo podría repercutir y cómo podría tener efectos. Eso es precisamente prudencia. Y la prudencia se adquiere por medio de la praxis. Saber qué decidir, cómo decidirlo, en qué momento decidirlo, son factores claves que parten de la praxis misma. Cuando sé qué pedir y cómo pedírselo, incluso cómo pedírselo a quién, ¿no? Si tengo gente a mi cargo o hay gente a la a la que yo le tengo que reportar, tengo que saber cómo presentar las cosas de la manera más adecuada, cómo de algún modo hacerle ver las bondades y las posibilidades de algo bueno, ¿no? Eh, y ver en qué momento, si esta persona está muy ocupada o no. Yo estaba en un momento fuera de la oficina, en una ocasión, y estaba oyendo que mi jefa estaba echando chispas con alguien en el teléfono. Y dije, bueno, eso será un buen momento para comentarle tal asunto. Y dije, yo creo que no es buen momento, porque además no es urgente, es importante, pero no es urgente. Urgente, pues sí, me tengo que aguantar y se lo tengo que decir para salvar la situación. Pero si no es urgente, pues a lo mejor hay que esperar a que bajen los ánimos, ¿no? Creo que estaba peleándose con su esposo. Entonces, la verdad es que dije, es mala idea comentarle algo en ese momento, como que tiene uno templada la situación, ¿no? O si está alguien en una junta, ¿no? Y yo voy a salir con una cosa que no es tan importante y que no urge, pues mejor me espero, ¿no? Pero esas cosas las vamos aprendiendo con el paso del tiempo y esas cosas que van pasando cuando vemos, ay, Piccolo, no debía haberle dicho esto y menos de esta manera, ¿no? Eso es ese conocimiento que vamos adquiriendo y nos vamos quedando nosotros, es una praxis. Eso es praxis. Marx habla ahora sobre la praxis del mundo mismo. Decía que los seres humanos nos vamos transformando en el mundo. Decía Marx que en la medida que nosotros hacemos nuestras ropas, hacemos nuestras casas, tenemos nuestros vehículos, bueno, eso lo decía Marx, pero transformamos nuestro medio ambiente, nosotros nos transformamos en la forma de vida que llevamos. Y esa forma de vida nos lleva a hacer y actuar de ciertas maneras. Es decir, Marx no estaba tan lejos de lo que decía Skinner, en cuanto que la contingencia y el ambiente en el que vivimos nos lleva a comportarnos de una u otra manera. Eso es marxista puro, es Marx en su dimensión socioeconómica, ¿no? Buenos días, Aranzazú. Bueno, la praxis entonces es esta transformación que tenemos nosotros. Y Jean Piaget, por ejemplo, utiliza una palabra para esto. Dice que es experiencia acumulada. Es experiencia acumulada. Hay algunos neurofisiólogos que dicen que es conocimiento de pautas de experiencia. Hemos desarrollado pautas de experiencia. Los griegos llamaban a esto frónesis. La frónesis es el saber hacer algo prudencialmente. Esto que platicábamos del político, en qué momento va a hacer tal cosa para impactar, para generar cierto comportamiento, eso es frónesis. Ahora que estoy recordando, hay un pasaje de Baltasar Gracián que me pareció muy simpático. Dice, cuando el rey vaya llegando a un lugar, dice, Baltasar Gracián incluso preveía los errores que se podían cometer en algún momento. Si el rey o el mensajero llega a un lugar y la gente está rodeada esperándolo a que baje de su caballo, si llega a pasar que caiga sin querer el caballo, trate de amortiguar la caída, dice Baltasar Gracián, y cuando haya caído, manténgase en el piso y béselo. Y levántese y diga, doy gracias a esta tierra que me ha recibido. Como que en realidad no se cayó,
que lo que quiso hacer es bajarse del caballo y besar el piso, así como lo que hace el Papa cuando llegó la primera vez a México, que besa el piso así como para bendecirlo, ¿no? Bendigo esta tierra a la que he llegado, dice Baltasar. Era ese saber hacer cosas para aparentar que uno no la riega o que no está haciendo algo mal. Eso es prudencia, eso es la habilidad de saber hacer en qué cosas, en qué casos, ¿no? Hay gente que es totalmente imprudente, ¿no? Hay personas que estamos en una comida, en una cena, y entonces le dice una persona a la otra, bueno, ¿y cómo te sientes después de que tu esposa te dejó? ¿No? Hombre, a lo mejor no es el mejor momento de decírselo, o bueno, ¿y cómo vas llevando el cáncer que tienes? Ay, perdón, no sabías, es que mi hermano que es médico me contó que tu médico te había visto tus resultados. Hay cosas que no se dicen, ¿no? Hay cosas que procuran no mencionarse, o hay formas de decirlo de una manera u otra, ¿no? Hay gente que es muy imprudente, muy imprudente. O cuando sabe que pasó algo malo, tocar esos temas a lo mejor son poco afortunados. Entonces, para que alguien tenga buena fortuna, como lo mencionaba Carlos Oropesa en la última sesión, la fortuna es esta cosa que va corriendo, ¿no? Pero bueno, si a una buena fortuna decimos algo que no es afortunado, ¿no? Que no va con esa fortuna, pues estamos siendo poco prudentes y estamos rompiendo una situación que podría ser más tersa y más amable. ¿Esto qué tiene que ver con la ética? La ética tiene que ver con la empatía. Tiene que ver con la empatía. Ser empático con los sujetos y con las partes de un conflicto, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a la prudencia. Piensen ustedes que dos de las virtudes cardinales para Aristóteles son la justicia y la prudencia. Y a la actividad jurisdiccional se le conocía como el hacer de los jurisprudentes. El hacer de los jurisprudentes. ¿Quién es un jurisprudente? Es alguien que ha desarrollado los hábitos y por consecuente alcanzó las virtudes de ser justo y prudente. Saber que con las decisiones jurisdiccionales que toma, al darle a cada quien ciertas cosas que considere su criterio que le tocan, sabe qué consecuencias van a ocurrir, sabe qué va a pasar, ya prevé una situación, porque resolver un conflicto no solamente es acordar qué pasa aquí y ahora, sino qué consecuencias va a tener. La custodia de los menores de edad en un divorcio tiene que ver cómo va a impactar, qué condiciones va a tener. Esto hay que ver cómo se va a resolver, ¿no? Estuve viendo que el tribunal, bueno, perdón, hoy amanecí con una nota en la mañana, déjenme ver si la encuentro aquí para comentárselas, que a mí me pareció que es una maravilla de nota. Acá está. Diputados de Morena y el PRI aprueban reforma para impedir impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No sé si la oyeron hoy en la mañana. Y efectivamente dice, con 335 votos a favor y 136 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma en la que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, con la que se elimina la posibilidad de impugnar decisiones tomadas por el Congreso sobre temas como integración, organización y funcionamiento de sus órganos y comisiones legislativas. Entonces me quedé pensando, es muy interesante
porque además es como una serpiente que se come la cola, ¿no? El Poder Judicial está subordinado por el legislativo, pero a la vez el legislativo, diciendo que es para que haya independencia del legislativo y del judicial, eh, para que no haya intervenciones, aprueba esta ley. Y yo luego me quedé pensando, bueno, pero no es precisamente, es cierto que hay independencia de poderes, pero no es precisamente que haya estas posibilidades de injerencia para que haya un equilibrio, porque del legislativo al judicial sí hay una injerencia con esta ley, pero del judicial hacia el legislativo ya no hay, porque ya esa ley lo bloqueó. Entonces es un poco paradójico y habría que preguntarse si esto es prudente, es adecuado. Claro, puede ser correcto con una justificación, pero fíjense, aquí es lo que quiero que vean, vayan viendo ustedes con este ejemplo práctico. Esto que tiene razón justificada y tiene una explicación, ya la vieron, es para que haya autonomía del legislativo frente al judicial. Pero, pero vamos a ver, ¿es pertinente? Fíjese, el hecho de que algo esté justificado y sea correcto, ¿quiere decir que sea pertinente? O sea, es algo que es adecuado para las circunstancias que estamos. Y esto no se mide necesariamente con la razón, sino que se mide con la experiencia. Esto se mide con la experiencia. Hay situaciones justificadas racionalmente. Esto se lo escuché yo a Bernard Henry Levy. Me parece que es una exposición interesante y es un planteamiento muy valioso. Los nazis, los nazis tenían buenas razones y argumentos para consolidar el holocausto y enviar a la gente a los campos de concentración y matarla. Es decir, tenían unos discursos ideológicos estructuradamente bien armados, impecables. Hablaban sobre la raza pura, hablaban sobre la consolidación del Estado Nacional Socialista, hablaban sobre que ciertos grupos sociales, como los de los judíos, no se integraban, ni eran simpatizantes, ni apoyaban económicamente al gobernante, al Führer, ¿no? Entonces decían, claro, hay una serie de justificaciones lógicas para mandarlos a todos a un campo de concentración y matarlos, pero no era pertinente. O sea, no es pertinente hacer eso, ¿no? La razón, la razón no es un talismán. La razón nos ayuda a tener corrección en las ideas, pero es la experiencia misma la que nos señala la pertinencia sobre las cosas. Los soviéticos, durante la Guerra Fría, tenían unos campos de concentración en el archipiélago Gulag, ¿no? En un archipiélago donde, imagínense trabajar a menos 30 grados, a 30 grados bajo cero, ¿no? ¿Por qué? Porque había una serie de discursos ideológicos muy bien estructurados, tenían lógica, tenían razón. Miren, incluso en la editorial Antropos hay un libro que salió publicado hace algunos años, todavía se puede encontrar, Las lecciones de lógica de Martin Heidegger. Martin Heidegger era un filósofo muy importante, pero además era miembro del partido nazi. Y uno ve los ejemplos de lógica que tiene, y es, por ejemplo, los negros son personas que no están bien educadas, ¿no? Premisa mayor. Premisa menor. El negro aspira a un puesto de cargo tal, entonces al negro no hay que darle ese puesto de cargo, ¿no? Es lógico, es impecablemente lógico, pero claro, hay una premisa, que hay premisas ahí que no son pertinentes, no son ciertas. ¿Qué es lo que nos señala que una premisa sea cierta o que sea válida? ¿En qué momento no es una falacia?
¿En qué momento no es mentira? En el momento que hay una experiencia que la avala, que ve la pertinencia de la idea. No todas las razones son pertinentes. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo algo es pertinente y cuándo no? Lo sabemos por prudencia, por la praxis. Y les decía que dos de las grandes virtudes cardinales son la justicia y la prudencia, la jurisprudencia. El jurisprudente tiene experiencia en ver lo que es justo, pertinente, sabe medir, sabe equilibrar. Hay que saber medir, pero no toda medición necesariamente tiene una justificación racional, porque hay cosas que hay que ponderar, pero no son cuantificables. Por ejemplo, la violencia de género es algo que hay que ponderar, pero no tiene un cuantificador exacto. ¿Cómo medimos un acto de violencia? ¿Qué tan violento es algo? Eso es algo que la experiencia misma nos lo va dando. En la medida que vamos midiendo la experiencia de las cosas y de la realidad, vemos que lamentablemente, cuando ciertas conductas son muy violentas, porque hemos tenido lamentablemente experiencias muy violentas. Pero gracias a eso hemos aprendido a medir cosas que no son cuantificables, a ponderar cosas que no son cuantificables. Esto es el conocimiento de la praxis, ¿no? Esto es lo que, esta pauta, estas pautas de experiencia acumulada, este conjunto de conocimientos, de saber que tenemos, no es algo que esté en un manual o que esté en un libro teórico. O sea, podemos ver en los libros teorías sobre violencia, pero no es lo mismo leer sobre la violencia que vivir la violencia. Dice Aristóteles, el fuego pensado no quema. El fuego pensado no quema. Entonces, no podemos saber qué tan peligroso es el fuego. Aunque nos lo platiquen, hay que tener la experiencia de quemarse. Y creo que todo el mundo aquí alguna vez se ha quemado. Todo el mundo sabe lo que es el fuego y el peligro que representa el fuego. Las quemaduras que puede generar. Pensarlo puede ser correcto, podemos pensar cosas correctas sobre el fuego, pero la experiencia del fuego, ese tipo de conocimiento no lo tiene la razón, lo tiene la praxis, que está en la voluntad y la experiencia de la vida. Entonces, con lo que ustedes podrán apreciar, no todo razonamiento lógicamente bien estructurado es pertinente, es correcto. Y de hecho, las resoluciones jurisdiccionales tienen que ser lógicas. Pero además también debe estar controlada por otra serie de cosas. Dos cosas que son la sana crítica y los principios, ¿no?, de la experiencia. Y esto uno lo aprende por experiencia, por praxis. Ese saber que vamos teniendo es un saber práctico. Bueno, entonces, hasta este punto, lo que he querido mostrarles es que la praxis tiene esta funcionalidad y esta operatividad. Ahora bien, cuando hablamos del saber de las y los operadores jurisdiccionales, cuando hablamos de la praxis judicial, vamos a ver de qué se trata. Para ser jueza o juez, para ser magistrado o magistrada, pues hay que mostrar conocimiento. Pero
¿cómo valoramos, cómo medimos ese conocimiento? ¿Cómo comprobamos el conocimiento? Saber, saber decían los estoicos, si ustedes recuerdan, hablamos un poco sobre el saber de los estoicos. El saber es saber, pero también es saber cómo saborear, saborear a la gente. Paladearla, decían los estoicos y los barrocos. Hay gente que se le paladea y entonces podemos decir que una persona es dulce, que una persona es amargada, que una persona es ácida. Eso no lo sabe la razón, lo sabe la experiencia. Podemos leer que una persona es dulce, así la describen, y es amable. Pero cuando conocemos a alguien es cuando tenemos la experiencia de, cuando tenemos la experiencia de. En ese momento conocemos a alguien. Hay un refrán que a mí no me gusta mucho, pero que creo que en parte es verdad. Dicen, uno no sabe con quién se casa hasta el día que se divorcia, ¿no? Por las formas en que se comporta. Pero esto es precisamente la praxis. Este saber tratar a la gente y este saber medir a la gente se da por experiencia. Las y los políticos saben medir a la gente por experiencia. Yo no sé si se los platiqué a ustedes, pero decía Cuauhtémoc Cárdenas después de un debate que tuvo con Vicente Fox, allá por el año 2000, en que estaban en campaña y perdió la elección Cuauhtémoc Cárdenas. Decía, Vicente Fox, tuvimos un debate, pero el debate fue ante las cámaras de televisión. Y decía Cuauhtémoc Cárdenas, se ve que a Fox lo prepararon para hablar delante de una cámara, sin ver al público. Y lamentablemente, dice Cuauhtémoc, yo soy un político de la vieja cepa, de la vieja guardia. Yo necesito estar viendo a la gente y estar platicando y ver los rostros de la gente, ver los ánimos de la gente, y ya sobre eso le echo más o le voy bajando, voy midiéndole a la situación. Pero cuando estoy delante de una cámara, por eso es muy importante, vean ustedes lo que estoy diciendo, imagínense que yo estuviera hablando sin que me vieran ustedes ahora, ¿no? Pero, o que yo estuviera hablando y todo el mundo estuviera con las cámaras apagadas. Yo les agradezco a muchos y muchos de ustedes que las tengan encendidas, pero la verdad es que imagínense que hablaran delante de alguien y no vieran, o sea, delante de una cámara de televisión o delante de esta cámara de computadora y no vieran a nadie. ¿Cómo sabrían cómo actuar? ¿Cómo sabrían si siguen platicando o no siguen platicando? Si le echan más crema a sus tacos o le bajan, ¿no? ¿Cómo mantener una conversación o una plática atractiva? Solamente se puede saber si voy midiéndole el ánimo a la gente. Y decía Cuauhtémoc, yo no lo conozco porque estoy delante de la cámara. Él no tenía la praxis para hablar delante de una cámara de televisión. En el debate Kennedy fue preparado para hablar delante de una cámara de televisión. Nixon no, Nixon solamente sabía hablar. Y es muy curioso porque hay quien dice que el debate en la televisión lo gana Kennedy, pero en la radio lo gana Nixon. Porque una cosa es ver al candidato y otra cosa es escucharlo. O sea, cuando uno lo ve y lo escucha, se va más por la vista. Pero cuando uno lo está escuchando y no lo está viendo, la atención es otra. Pero eso es praxis precisamente. Es saber hacer algo que voy adquiriendo por conocimiento, no porque tengo una buena razón. Podría tener buenas razones, pero a lo mejor a la hora de la práctica misma, la riego. Bueno, piensen ustedes que la operación jurisdiccional se enfrenta a casos jurídicos, pero no son casos de academia, ¿no? En la que
uno ve el artículo de la ley y le preguntan cosas que se responden con el artículo de la ley, ¿no? ¿Cuántos días tengo para impugnar una elección? La respuesta, pues tienes tantos días. Ah, ¿por qué? Porque la ley lo dice así. Pero hay situaciones de facto que a veces la ley no dice nada, ¿no? A mí me gusta mucho poner el ejemplo. Tenemos en la urna, se abren las urnas para el conteo de votos y de pronto contamos votos que están doblados y los leemos. Y de pronto nos encontramos con que hay 5 votos que no están doblados, pero están en la urna. ¿Los contamos o no los contamos? La ley no dice nada sobre no contar votos que estén sin doblar, ¿no? Hay sospechas, pues pueden sospechar ustedes lo que quieran, pero la ley dice que hay que contar los votos que están en las urnas. Ya luego que eso se puede impugnar, eso será otro boleto. Pero la ley dice que hay que contarlos. Ahora, si se impugna, pues vamos a ver, la ley no dice algo sobre eso, ¿no? Es lo que Hart llamaba los casos difíciles. Cuando no tengo la respuesta en la ley, tengo que ver cómo lo resuelvo. Y puedo tener razones lógicas, pero no quiere decir que sean pertinentes. Ahí es donde entra la prudencia jurisdiccional. Las y los operadores jurisdiccionales deben de medir situaciones concretas, particulares, donde cada situación tiene circunstancias independientes. Cada situación está contextualizada. Esto ya lo decía Tomás de Aquino y también lo dice de algún modo Michel Foucault. O sea, razones y principios generales los tenemos, pero en la medida que revisamos esos principios en situaciones contingentes, singularizadas, particularizadas, la razón puede ser que encuentre una serie de excepciones que racionalmente digan que no se aplica el caso tal cual en las situaciones abstractas. Porque la situación abstracta no contempla todas esas contingencias específicas. Y entonces la prudencia, producto de la praxis, de la experiencia, nos dice, a lo mejor no hay que resolverlo de esta forma. Hay que ir haciendo algunas adecuaciones al caso. Y así es como nacen las jurisprudencias, las resoluciones y las tesis. Diciendo, a ver, y para este caso que tenga esta característica, hay que resolverlo de esta manera. Bueno, la jurisprudencia, fíjense la palabra jurisprudencia nos da una pauta de experiencia de los prudentes, de los jurisprudentes. La jurisprudencia se llama jurisprudencia porque la generan jurisprudentes. Nos dan pautas de cómo resolver un caso concreto en una situación particular. Pero todavía más aún, puede haber casos en que teniendo la jurisprudencia, digan ustedes, bueno, a ver, no se aplica el caso general y esta jurisprudencia lo contempla para estas excepciones. Pero este casito que tengo acá no es exactamente el que tiene las excepciones que contempla este caso de acá. Entonces, a lo mejor necesitamos pensarlo de otra forma. Y lo que va orientando esa nueva forma de pensar es la praxis. Esa es la jurisprudencia. Es la experiencia acumulada del saber. Dice Friedrich Stein, existe un conocimiento privado del juez. Existe un conocimiento privado. Porque claro, esto no lo puedo sacar de mi mente y dárselo a alguien más. Como dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y tampoco puedo enseñar mi experiencia. Puedo platicarla. Y a la hora que la platico, tal vez
si hay una empatía entre el que escucha y entre el que la cuenta y la escucha, tal vez algo de experiencia puede tener. Ver un caso, pero puede ser que no la tenga bien asimilada y arraigada. Puede ser que esa praxis no sea del todo asimilada por el que está escuchando. Este tema, fíjense que lo platica Platón en boca de Sócrates en la mayoría de sus diálogos. Yo la verdad pasé muchos años tratando de entender esto, pero Sócrates, Platón a través de la boca de Sócrates, que es el personaje de todos sus diálogos, decía que es muy difícil o prácticamente imposible enseñar la virtud. Y pues todo el mundo, los que leíamos a Platón, ¿qué quiere decir con eso de que es imposible enseñar la virtud? La virtud es la praxis, es la experiencia de las cosas. ¿Cómo le enseñas a alguien a ser un buen político? Leyendo Maquiavelo, bueno, Maquiavelo nos da unas pautas, ¿no? Pero la verdad es que ya uno tiene que llevar a las prácticas las pautas y ver qué le funciona y qué no le funciona. Y qué le funciona con quién y qué le funciona con otra persona. Pero eso no quiere decir que todo lo que diga Maquiavelo le funcione en todos los casos, ¿no? Hay que saber en qué momento aplicar a Maquiavelo, pero también podremos utilizar a Baltasar Gracián. O lo más interesante es que podemos leer a uno, podemos leer a otro, pero lo interesante es luego lo que pasa en nuestra mente. Nuestra mente mezcla cosas, puede mezclar ideas. Y la praxis que tenemos, la experiencia de la vida, nos puede decir, mira, mezclé esta cosa con esta otra. A ver, voy a ver si puedo ejercerla en la práctica. Y experimenta. Y si le funciona muy bien, lo va a seguir trabajando. Es decir, la inteligencia le puede dar ayuda a la praxis, lo puede orientar. De hecho, la inteligencia en el proceso de toma de decisión y el momento de la práctica da consejo. Es así como se lleva el estudio. Hay un libro muy bonito, que en realidad es la tesis doctoral del doctor Daniel Castañeda, que se llama Filosofía de la Jurisprudencia. Filosofía de la Jurisprudencia. Está editado por Porrúa. Fue su tesis doctoral. Yo se la dirigí y ya luego la publicaron. Pero el libro explica la diferencia entre la razón y la voluntad y la toma de decisiones judiciales. Y claro, un juez o una jueza puede tener una serie de razonamientos, puede escuchar las testimoniales, puede estar viendo las pruebas, puede estar escuchando o leyendo los alegatos. Le dan las razones. La argumentación da razones. Pero el ponderar esas afirmaciones es un poco como lo que hace Robert Alexi. ¿Qué tanto peso tiene esta afirmación y qué tanto peso tiene esta otra? Le puedo poner numeritos para mostrárselo a alguien qué tanto tomé por importancia una u otra. Eso es lo que hace la fórmula del peso de Robert Alexi. Ponerle numeritos de cuánto vale más una afirmación que otra en ciertas circunstancias o al alto vacío. Así la pone. Pueden poner una situación sin especificar una circunstancia particular, cuánto valdría una sobre otra. Y en este caso particular, cuánto valdría. Por ejemplo, ponderar el golpeteo de la prensa a Peña Nieto con la Casa Blanca tiene más peso porque era Peña Nieto. Y por ejemplo, cuando se habla del hijo del presidente actual, ¿tiene menos peso o tiene más peso? ¿Por qué tiene menos peso ahora? Lo de la Casa Blanca, ¿en qué circunstancias fue? Lo de acá, ¿en qué circunstancias fue? Pero luego lo podemos pensar. Vamos a pensar al alto vacío. Si un presidente tiene un pariente o una pareja, sin decir nombres, vamos a pensar el caso en abstracto,
se entera que hay una casa multimillonaria, producto de una capacidad económica exorbitante que tal vez una persona no podía tener. ¿Qué tanto peso debe tener y qué tanto debe influir en la toma de decisiones? ¿No? Se puede considerar como algo grave, algo no grave. Entonces Robert Alexie dice, hacia el alto vacío sin decir quién, es una cosa. Pero luego podría decir, bueno, en el caso particular tal, por las circunstancias que hay con este y con este, uno tal vez se lo podría creer a la gaviota, pues porque es una actriz connotada, que su telenovela pues tuvo impacto a nivel mundial en varios idiomas. Y pues a lo mejor le dio una cantidad importante de dinero, no lo sé. Pero tal vez es más creíble eso, ¿no?, que alguien que tiene una fábrica de chocolates. Esas son cosas que dice, vamos a ponderarlas, ¿no? No digo que sea o no sea, solamente estoy diciendo que ese tipo de planteamientos los tiene en la mente. Pero aquí lo que es importante, como estamos hablando de la praxis, es, uno podría plantear, bueno, y tengo que medirlo. O sea, y en realidad habría que asumir que hay allí despilfarros de dinero o hay influencias, porque a lo mejor eso no es la pregunta adecuada que hay que hacer, no es la pregunta correcta, ¿no?, o no es relevante. Pero eso lo sabemos por experiencia acumulada. No es tanto un discurso de la razón, es un tema de la experiencia que uno va teniendo con el paso del tiempo. ¿Sí me voy explicando? Entonces, lo que quiero que vean ustedes es que precisamente la praxis valora, observa todo lo que la razón hace. La razón puede tener discursos, argumentos, justificaciones y razones, pero es la praxis la que a final de cuentas valora todas esas operaciones y todos esos elementos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si lo ven. ¿Cómo adquiero praxis? Pues experimentando, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ser una buena jueza o un juez? ¿Cómo puedo llegar a un buen puesto de magistrado o magistrado? Pues hay que ganárselo, ¿no? Hay que tener ese reconocimiento en parte. ¿Y cómo se muestra? Pues por la experiencia. ¿Cómo aprende uno a resolver problemas jurisdiccionales? Pues, ¿qué mejor camino el de ser secretario o secretario de estudio, ¿no? Que le den casos y casos y casos y casos. Y en la medida que esos casos se van repitiendo o se van resolviendo uno y otro, pues uno va adquiriendo experiencia. ¿Cómo puedo llegar a ser una buena abogada o un buen abogado? ¿Cómo puedo ser una buena postulante, un buen postulante? Pues lleva asuntos. Ve acumulando experiencia, porque esa experiencia acumulada es la praxis. Las y los operadores jurisdiccionales son personas que han tenido experiencia en eso. Son los que tienen la experiencia en eso. No una persona que haya salido de la universidad, que haya hecho una especialidad en resolución de asuntos judiciales, ¿no?, que conoce toda la teoría, puede conocer toda la normativa, las circulares, las políticas, la normatividad, todo lo puede conocer, pero si no ha tenido la experiencia para hacerlo, no lo va a hacer. Un estudiante de medicina, aunque haya sacado 10 cerrado, si nunca ha estado en un parto y no tiene la praxis de parir un bebé, por mejor que esté con su promedio impecable y su mención honorífica, no sabe ayudar a dar a luz. Decía Aristóteles, ¿a quién prefieren ustedes? ¿A un médico o a una partera para poder dar a luz a un niño? Dice, la partera es la que tiene más experiencia. Tiene mucha experiencia la partera. Ahora, la partera puede no saber nada de medicina,
Es decir, la razón y el conocimiento en una situación práctica a veces no es una buena idea, ¿eh? Tengo a mi esposa en este momento, ya se le rompió la fuente. Tengo a un estudiante de medicina, 10 cerrado, impecable, en la Universidad de La Salle, una excelente universidad para estudiar medicina, pero en su vida ha dado luz un bebé. Y tengo aquí a doña Chonita, que es la vecina, que ha parido a todos los niños de la colonia. Sus estudios hasta cuarto de primaria, pero tiene una experiencia como partera. ¿A quién voy a llamar? ¿Al estudiante o a doña Chonita? Pues yo creo que lo mejor, lo más prudente y lo más pertinente es alguien que sabe hacer las cosas, ¿no? Que sabe hacer las cosas. Me contaba un amigo mío que estaba en una fábrica, en una línea de ensamblaje, y llega un estudiante, un egresado de la universidad, de una muy buena universidad privada, que había hecho un posgrado muy importante en Estados Unidos, en Baltimore, y llegó al área donde estaba la producción, la línea de producción en máquinas. Y le dicen, bueno, yo tengo estos posgrados, dame el nivel de director de la línea de ensamblaje. Y le dice el dueño de la empresa, pero es que tú no sabes cómo funciona todo esto. ¿Cómo no lo voy a saber si tengo mi posgrado en Baltimore y salí de la universidad tal? ¿No? Bueno, sí, pero a ver, ¿qué pasa? La semana pasada nos pasó esto con la máquina. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Revisaron tal cosa? Sí, sí la revisamos. Y esta otra cosa de acá, también la revisamos. Se nos está parando la producción, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el cuate, no, pues está muy difícil eso, no sé. Y se ves. Aquí está el manual de la máquina, de todas las máquinas. Tú puedes sabértelo. Pero mientras estás aquí y vas a obtener el cargo, vas a estar con fulanito de tal, que es el que ha tenido la experiencia de todo lo que ha ocurrido en estos meses. Y vas a estar con él por lo menos unos 3, 4, 5 meses, aprendiendo lo que ocurre en la práctica en esta fábrica. Claro que aquel muchacho estaba todo consternado porque su posgrado en el extranjero y su escuela cara no le daba para resolver un problema práctico, porque en la universidad nunca se los enseñaron. Vamos a ver las dimensiones jurídicas de esto, ¿no? Les platiqué de la ley no dice nada sobre si se cuentan o no se cuentan las boletas, ¿no? Pues hay que contarlas. Pero miren, hay situaciones todavía más complejas. Hay un caso muy famoso de unos ecoturistas que son detenidos en la sierra, me parece que en Guerrero, los encontraron con una cantidad de droga, ¿no? No sé si era marihuana o amapola, pero era una cantidad de droga muy grande, ¿no? Y entonces, porque además tenían allí sus campamentos ecoturísticos, pues tenían allí un laboratorio químico muy interesante, ¿no? Así como el que Breaking Bad, una cosa así parecida a eso. Pero bueno, el asunto es que los detienen y los suben a una camionetita, unos policía federal de aquel entonces, hoy sería el equivalente a la Guardia Nacional, y pues la ley dice que hay que poner a disposición inmediata de la autoridad a las personas que han sido detenidas en flagrancia. Eso dice la ley. Y luego la jurisprudencia dice que se entiende por inmediatez, ¿no? A disposición inmediata, el tiempo que tarda desde el lugar de los hechos hasta donde está la autoridad ante los cuales tienen que ser puestos a disposición. Y entonces suben a estos señores a la camionetita y van bajando. En camionetita, imagínense, aquí donde estaba en la sierra, era más o menos un viaje de 2 horas en la camionetita. Y a los 15 minutos se descompone la camionetita. Se descompone la camionetita. Entonces los policías federales los bajan
y les dicen, pues señores, a caminar, porque hay que ponerlos a disposición inmediata de las autoridades. ¿Cuánto les gusta que sea caminando un trayecto de 2 horas en vehículo? A ver, nada más para que se den una idea, vamos a pensarlo así. Si ustedes salen de la caseta de la Ciudad de México a la glorieta de La Paloma que está en Cuernavaca, pues así más o menos uno hace, pues más o menos como 40 minutos, ¿no? Vamos a pensar que van muy despacito, que hagan 1 hora, ¿no? Ahora piensen ustedes, si van a caminar de la caseta de México, Cuernavaca, a la glorieta de La Paloma en Cuernavaca, Morelos, en la que está la entrada de la ciudad, ¿no? ¿Cuánto harían caminando? ¿Ya te imaginas, Carlos? Entonces estamos hablando, más o menos el trayecto es de 6 a 8 horas. Es lo que se tardaría en si caminaran. Si no se cansan, ¿no? Yo me acuerdo cuando era muy joven, mucho más joven que ahora, ¿no? Que en una ocasión, un amigo mío, cuando estaba yo entrando, saliendo de la preparatoria, entrando a la universidad, me incautó en esos movimientos de evangelización y me llevaron a la sierra, allá en Chiapas. Y me llevaron a cargar Biblias y a meternos en los poblados que tenían nombres como el aguacatal y el maizal y quién sabe qué tantas cosas. Pero desde el poblado más cercano donde llegaba el coche, había que irse caminando a esos pueblos. Y en una ocasión íbamos caminando y yo ya después de media hora pues estaba, imagínense, cargando y yo ni había hecho ejercicio como para caminar esas distancias y todavía pasaba una señora por ahí y le decía, oiga señora, ¿a cuánto estamos del pueblo tal? Y me decía, depende, ¿a paso de hombre o a paso de mujer? Dije, no, si la señora ya hace esas distinciones, a lo mejor el hombre va más rápido que la mujer, ¿no? En esos parámetros. Le dije, bueno, yo a lo mejor en mis condiciones soy un paso de mujer. Me dice, no, paso de mujer se va a tardar como 2 horas. Hice más de 5. Y claro, ahí se acabó mi carrera evangélica. Ya decidí dejar esas cosas porque había que tener una condición. No hay que tener fe, hay que tener mucha condición física para ir a llevar Biblias aparte, si todavía sentarse a predicar, hay que tener aparte de mucha fe, muy buena condición física, ¿no? Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que estas personas, después de caminar más de 12 horas, llegaron ante el Ministerio Público y declararon violencia, detención violando todo el debido proceso y violación de los derechos humanos, ¿no? Y la Policía Federal de Investigación lo único que dijo es, yo seguí la ley, ahí está la ley, ¿no? A disposición inmediata, estaban en flagrancia. Y la jurisprudencia dice que es la distancia que hay desde el lugar de los hechos hasta donde está la autoridad. Ahí está, y nos tardamos ese tiempo, 8 o 12 horas, los puse a disposición inmediata. Si yo me hubiera quedado esperando, hubiera violado la ley. Si hubiera quedado esperando a que llegara alguien más a rescatarnos, o de aquí a que llegara otra unidad, pues quién sabe para cuándo hubiera pasado la noche, hubiera sido peligroso, capaz de que los lobos nos comen, ¿no? ¿Qué habría que hacer en estos casos? ¿Qué hay que hacer? ¿Lo dice la ley? No, no lo dice. ¿Hay jurisprudencia? Sí, dice que es el tiempo que tarda de un punto a otro. Mi querido Juan Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Ya. Bueno, buenos días. Estoy bien, gracias. Yo creo que estos problemas de la ética, bueno, creo que hay que hacer lo que el sentido común dice, ¿no? Y creo que ellos hicieron lo que su sentido común les dictó. Aunque también corrieron un riesgo, porque en el trayecto del caminar pudieron haberse evadido estas personas. Y entonces aquí el asunto es cómo opera nuestra mente para dictaminar lo que conocemos como sentido común. Bueno, esto que llama sentido común, Juan Ignacio, es la praxis misma. Claro, hay un autor que se llama Thomas Fried,
un escocés que precisamente habla sobre el sentido común. Y el sentido común, para efectos prácticos, es la praxis, es el conocimiento. Ahora, el sentido común no es algo que nazca. Bueno, aquí podríamos tener una polémica, porque el sentido común para algunas personas pues, es algo que se da por naturaleza. Pero hay gente que dice que el sentido común se adquiere por la práctica, por la praxis. Lo que el sentido común te dice es que lo que comúnmente harías en esta circunstancia es lo que habría que ir resolviendo. Pero perdón, Juan Ignacio, y ahorita vemos un comentario que salió aquí en el chat. Te escuchamos. Sí, yo pienso que el sentido común es algo que vamos a desarrollando. Lo que es natural son las herramientas para desarrollarlo, porque es a través de los sentidos que podemos percibir. Pues son dos cosas distintas y pareciera que la mente humana opera en forma de espiral. Percibimos, interiorizamos y razonamos, y luego con ese razonamiento podemos volver a percibir. Me parece que es un continuo espiral este ejercicio que vamos haciendo. ¿Pero a qué te refieres con que es su espiral? ¿Por qué dices que es espiral? Edgar Morin dice que el conocimiento es espiral, es un bucle. Pero, ¿tú por qué dices que es un espiral? Porque percibimos, eso sabemos, percibimos. De esa percepción interiorizamos y a partir de ahí razonamos. Entonces hacemos esa operación. Primero hacemos una cosa, luego hacemos otra que viene de manera secuencial. Y luego podemos volver con lo que ya hicimos, podemos volver a repetir el primer paso. Entonces a eso me refiero con que vamos haciendo como una especie de espiral. Y que así opera nuestra mente. Y el otro día estaba viendo, y desde ese momento, desde ese día pasa por mi cabeza, estaba viendo ¿cómo se dice? Esta frecuencia de Fibonacci, cuando se habla de estos números 0 y 1, y vas haciendo esta secuencia, ¿no? Y que dice, es que eso también se encuentra en la naturaleza, y dan ejemplos de cómo van formadas las semillas del girasol, y efectivamente pareciera que hay una espiral. Y pienso que de esa misma manera se puede representar en la mente humana, esa espiral, que se va haciendo esa secuencia, aunque es muy complicado poder probarlo porque esto es intangible, una operación mental. Sí. Fíjate que hay voy a hacer una distinción importante, Juan. Para tomar una decisión, puedes tener un consejo de la razón, pero la decisión no la toma la razón, la toma la voluntad, la toma la praxis. Y hay pruebas muy tangibles de esto, no hace falta pensarle mucho. Yo no sé si tú alguna vez te hayas casado o sabes de gente que se casa. Por eso a lo mejor tienes una vida más tranquila para muchos. Pero mira, por ejemplo, cuando alguien se casa, no sé si aquí alguna de las compañeras para casarse o alguno de los amigos y compañeros para casarse haya hecho una lista y razonar si es bueno casarse con una persona o no. No sé, si hace una lista de se viste bien, se peina bien, tiene tal currículum, tiene tal, no, le va poniendo palomitas, ¿no? Y al final, pues ve muchas cualidades, y a lo mejor ve otra, ¿no? Y también, o ve a otro y le pone así cualidades, ¿no? Usa bonitas corbatas, es simpático, se lava los dientes, no se lava los dientes, trae los lentes sucios, no usa lentes, tiene una buena vista, ¿no? Cuando tú te decides casar, no es un checklist. Incluso lo que suele pasar es que la gente se casa con quien racionalmente menos debería haberse casado. Porque la toma de decisiones es que uno se casa porque quiere. Puede tomar el consejo de la razón, pero eso no quiere decir que la razón tome la decisión. La razón le da porcentajes, le pondera, le ayuda a medir. Pero la praxis es la que toma la decisión.
es la voluntad misma. Sí, Juan Ignacio. Precisamente por eso es que digo que es una espiral, porque va, o sea, efectivamente la decisión no es las decisiones no son producto de una operación racional, es producto de una operación emotiva. Pero uno siente a partir de lo que conoce. Entonces, la experiencia adquirida, una vez interiorizada, puede racionalizarse y eso puede volverse emotivo otra vez. Pero a ver, nada más hay que precisar un par de cosas. Cuando hablamos de emotividad, o sea, la voluntad no necesariamente quiere decir que se mueve por emociones. O una emoción tampoco quiere decir que sea algo arbitrario y discrecional, ¿no? La emoción se vincula en ese sentido con la experiencia. O sea, yo tengo la sensación de la experiencia. Y lo que he aprendido es la experiencia por emoción, por práctica. La praxis tiene que ver con las emociones. Entonces, no es que sea caprichosa la toma de decisión. Es un saber. Es un saber. Y en ese sentido, Edgar Morin dice que es una espiral, pero porque va uniendo todo, se va tragando todo. Incluso tal vez tú estabas a punto de tomar una decisión sobre algo, pero después de esta sesión y que a lo mejor luego te llega una llamada, pues cambias toda tu perspectiva de las cosas y tomas la decisión en otro sentido. Aunque dices, bueno, pues ya todas estas razones son como otras circunstancias, pero no es que uno haga cálculos lógicos todo el tiempo. De hecho, la gente no hace cálculos lógicos, los hace para poder verificar ciertas cosas en un lenguaje de control. Pero cuando hacemos cosas, los hacemos con pautas de la experiencia. A ver, aquí Rodrigo Sandoval Villanueva dice, entonces podemos decir que la praxis y la teoría son complementarias, tal y como lo mencionó Kant en la siguiente frase. La práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es estéril. Pues no sé si lo diga Kant, pero sí, me parece que es interesante. No recuerdo, la verdad es que tampoco he sido un lector de Kant muy a fondo, pero la práctica sin teoría efectivamente no ve. Y la teoría sin práctica es estéril, claro, porque uno puede tener toda la teoría. Mire, se los voy a poner así. La praxis es un conocimiento empírico. No, hay una distinción entre conocimiento teórico, conocimiento práctico y conocimiento empírico. Esto lo dice Husserl, ¿no? Yo sé que siempre nos hace la distinción entre conocimiento teórico y práctico, pero les voy a decir cuál es la diferencia entre teórico, práctico y empírico. Una cosa es la teoría aerodinámica y la teoría de cómo una nave puede volar. Un conocimiento práctico es leer el manual del Airbus o de una avioneta para ver cómo esa avioneta o ese avión vuela. Es un conocimiento teórico práctico. ¿No? Es un conocimiento práctico. No solamente la teoría de la aviación, eso es teórico. Leer el manual del avión es práctico, porque es ese avión el que va a volar. Y puedo saber en ese avión particular cómo operan las cosas. Eso sería práctico. Pero le hacen falta a la persona unas buenas horas de vuelo, ¿no? Un conocimiento empírico. El conocimiento práctico no necesariamente es empírico. Yo puedo leer el reglamento de tránsito, puedo leer el manual del automóvil, puedo obtener todo un conocimiento teórico y ver prácticamente qué hay que hacer en las circunstancias de tránsito en la ciudad. Pero otra cosa es que me suba al vehículo y lo eche a andar. A ver, nada más antes de irnos otra vez contigo, Juan Ignacio, aquí Rodrigo Sandoval dice, muchos planes educativos se enfocan a 3 dimensiones para que sean integrales, saber teórico, saber práctico y saber ético. Pues sí, pero
La pregunta no es si esos saberes, uno los puede saber, pero la cosa es practicarlos. O sea, el saber práctico, ¿a qué se refiere? ¿No? El saber ético son las situaciones. ¿Cuándo sabe uno ética? Cuando lee la ética de Aristóteles, cuando lea la crítica de la razón práctica de Kant, o cuando va resolviendo sobre la práctica una serie de cosas. Rodrigo Sandoval, déjame platicarte una anécdota, Rodrigo. Y ahorita le doy la voz otra vez a Juan Ignacio y reviso todos los comentarios que hay aquí. Yo di clases de ética durante, no sé, 10 años tal vez, o 8 años, en preparatorias. No voy a decir el nombre de esta preparatoria, es una escuela privada. Pero en una ocasión estaba yo en la universidad y me encontré un exalumno de la preparatoria. Y me dice, lo vengo a ver porque no sé qué hacer, me dice la persona esta, el muchacho este. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y dice, pues mire, me acabo de escapar del tutelar de menores porque cometí un delito que fue robarme una bolsa. Pero bueno, me mandaron al tutelar y me tratan ahí muy mal. Y ya no quiero volver ahí. Vi la ocasión para escaparme y me salí. Pero no sé a dónde ir ni qué hacer. Dígame qué hacer. Usted fue mi maestro de ética. Fíjense qué cosa, qué situación tan complicada me pone, ¿eh? Y le dije, a ver, para empezar, yo te enseñé ética en un manual de ética. A lo mejor tú estás pidiendo un consejo, pero yo no he tenido la experiencia que tienes tú. No tengo esa experiencia de esas cosas. ¿Qué le recomendarían? ¿Algo por la razón? ¿Seguir el deber por el deber como Kant? ¿Tú tienes que regresar al tutelar y que te castiguen? Fíjense, yo puedo enseñarle a alguien ética, ¿eh? Pero una cosa es saber ética y otra cosa es tener un comportamiento ético. Y la ética es un conocimiento práctico, pero hay que tener la experiencia ética, la praxis ética. Esa es la que tiene que aprenderse. El saber ético tendría que ser un saber práctico, pero empíricamente hablando, no, y si usted está en esta situación debe hacer tal cosa, y si esto, pues no son manuales, no son chilacayotes, no son chilaquiles que usted ponga la tortilla y luego échele la salsa, ¿no? Juan Ignacio, a ver, te escuchamos y luego me voy con Lola y con Rodrigo otra vez. Sí, a mí me quedó una duda. Cuando hablamos de la voluntad, ¿de qué tipo de voluntad estamos hablando? ¿De la voluntad de Rousseau o de la voluntad de Schopenhauer o de la voluntad que nosotros como seres humanos decimos tener? Esa es una duda. Y la otra, este ejercicio es sumamente interesante que plantea, porque según Kant le debemos decir, regrésate a tutelar, pero la experiencia de él nos decía que lo estaban tratando mal, que lo castigaban de alguna manera. Entonces aquí estamos corriendo un riesgo de que a una persona, en un momento muy importante de la vida, pudiera, en términos coloquiales decir, echarse a perder o recuperarlo. Y estar en el tutelar, con esos riesgos, con esa falta de información, si los programas de reinserción social eran adecuados, el riesgo era mucho mayor que buscar y considerar las causas que lo llevaron a tomar la bolsa. Porque no estamos hablando de que fuera un delincuente habitual, sino pareciera que es alguien que fortuitamente las condiciones lo llevaron a delinquir por única vez. O sea, creo que aquí hay poder que distinguir ese tipo de situaciones y decidir, con base en eso, qué pudiera ser lo mejor para la persona en el sentido, con el objetivo, de reintegrarlo socialmente. Entonces, creo que no hay un solo tipo de ética. Que muchos y cuantos tipos de ética nos permitan la percepción humana. Bueno, Juan, un poco regresando a al primer planteamiento que haces.
La voluntad de Rousseau y la voluntad de Schopenhauer son sus voluntades, ¿no? Y yo estaría hablando de la voluntad de cada uno de nosotros, que es cómo detectas la voluntad, pues haciendo lo que haces, ¿no? Yo puedo teorizar, puedo leer a Schopenhauer y decirle, qué interesante su idea sobre la voluntad, pero la voluntad, yo puedo tener mi praxis y mi experiencia sobre mi voluntad. En el momento que yo tengo la decisión de hacer una cosa u otra, es mi voluntad la que está operando, incluso por encima de las razones. Kant diría que la voluntad tiene que estar subordinada a las razones. Pero bueno, son sus teorías, ¿no? A final de cuentas, yo lo que le preguntaría a Kant es si esa decisión de escribir eso lo hizo la razón o lo hizo la voluntad. Al final de cuentas, la voluntad es la que va a tomar la decisión. A ver, Lola Canú dice, disculpe, me voy a apagar mi cámara. Ok, muy bien, no te apures, Lola. Y luego Rodrigo otra vez dice, aplicación de la teoría. Bueno, es que la aplicación de la teoría nos puede dar un conocimiento práctico. Hay un letrero en China, en la Universidad de Shanghai, que es muy bonito. Me tocó verlo. Dice, el occidente tiene teorías y a partir de esas teorías desarrolla tecnologías. Y esa tecnología genera productos, con los que esos productos se solucionan problemas. Pero fíjate que luego está del otro lado, dice la visión del chino. El chino analiza el problema y luego se puede dar cuenta que el producto que desarrolla esa tecnología con esa teoría hace algo con el problema, pero tal vez lo mitiga o le impacta, pero muy débilmente. Es decir, el producto de esa tecnología y esa teoría no destruye el problema de fondo, sino, dice el chino, lo que hay que hacer es entender el problema, ver cómo acabo con el problema de una vez por todas. Y luego veo qué diablos, qué tipo de tecnología necesito para generar ese producto y desarrollarlo. Y ya una vez que tengo esa tecnología, puedo abstraerme hasta una ciencia, que tal vez no es esta ciencia. Fíjate que la ciencia, la teoría, debería ser el producto final de la experiencia práctica, de la experiencia empírica. Esa idea la toman los chinos del pragmatismo norteamericano. No es una idea china, legendaria. Es una idea que nace en los años 20, en los 1920, cuando un grupo de chinos llegan a Estados Unidos y estudian y se dan cuenta de la cultura occidental y la cultura oriental son totalmente distintas. Y les toca el pragmatismo norteamericano, el de John Dewey, el de William James, en el que una buena teoría es producto de una práctica buena. No por tener una buena teoría, la práctica va a ser buena. O sea, una construcción teórica buena no quiere decir que vaya a tener una práctica excelente. Juan, te escuchamos otra vez. Yo creo que a todos nos ha pasado en épocas universitarias que conocíamos compañeros y compañeras que tenían muy buenas calificaciones, 9 y 10, que se sabían recitar los códigos de memoria. Y no necesariamente eso lo trasladaban a poder resolver problemas concretos. O sea, tú les preguntas, te podías recitar un montón de cosas, y tú les preguntabas, ¿y eso qué quiere decir? Y ahí es donde ya tenían problemas. Creo que eso se debe al desarrollo de la capacidad de abstracción que tenemos y explica que hay muchas personas en ciencias sociales que no tienen desarrollado esa capacidad de abstracción. Piensan más en concreto que en abstracto. Eso creo que hay que distinguirlo. Ahora, hablando de ética, a mí me parece que siempre buscamos hacer lo correcto, pero la pregunta es, ¿lo correcto desde cuál perspectiva?
desde mi perspectiva individual, desde mi perspectiva colectiva, a donde pertenezco, o desde una perspectiva global. Creo que esos tres rubros es importante establecerlos. Pero entonces, Juan, ¿cómo haces esas distinciones? Yo creo que esas distinciones las hacemos a partir de operaciones mentales que no necesariamente tenemos racionalizadas, las tenemos de manera inconsciente. Bueno, o de manera intuitiva o experiencial. Sí, aunque Popper diría que esa intuición no es científica, ¿no? No, no es científico. Él diría que eso no, pero yo pienso que sí. Que de Es que a alguna veces lo manera, práctico no tiene que ser científico. no, yo pienso que la ciencia la construimos. La Bueno, vamos construyendo. actualmente un poco esa es la idea epistemológica, pero durante mucho tiempo la ciencia la aplicábamos tal como nos venía. Es más, yo te lo voy a plantear en estos términos. ¿Nosotros construimos la ciencia jurídica o nos han enseñado a tratar de más bien aterrizar teorías? Yo, Fíjate, vamos a pensarlo. Estamos buscando teóricos de derechos humanos, buscamos teóricos de derecho electoral, buscamos teóricos que muchos de ellos ni siquiera secretarios de estudios son y nunca han llevado un asunto. Y tienen teorías muy interesantes. Claro, por ejemplo, mira, Jordi Ferrer, Juan, tiene toda una teoría sobre valoración de las pruebas. En su vida ha practicado la valoración de las pruebas. Claro, él mismo dice que no es necesario. Puede tener una razón teórica muy buena, puede tener razones prácticas muy buenas, pero empíricamente hablando, a veces no son pertinentes. sí, entiendo el punto. Creo que es a partir de pero es que volvemos a lo mismo. Creo que sí, por eso creo que es una espiral, porque percibimos y razonamos y volvemos a percibir. De hecho, esa percepción razonada nos puede hacer de alguna manera cambiar nuestra opinión respecto a un tema. Al final de cuentas, uno toma decisiones con base en lo que conoce. Cuando amplías el campo de conocimiento, la decisión puede cambiar. Creo que solamente un necio se mantiene en su punto de vista siempre. Claro. Mira, Daniel Goleman explica muy bien lo que es el conocimiento emocional. Y dice, gracias al conocimiento emocional, antes de la razón, pudimos sobrevivir como especie. Porque cuando el hombre primitivo se enfrentaba a algunas bestias frente a frente, no tenía mucho tiempo para pensar o me lo como o me come. Yo creo que no podía meditar mucho sobre eso, ¿no? Más bien prefería comérselo. Y gracias a eso hemos sobrevivido como especie. Dice Jerome Brunner que hemos aprendido a sobrevivir como especie humana en márgenes de error. Y gracias a esos márgenes de error, también hemos sabido definir pautas, sacar principios. Pero incluso el mismo Max Planck, este teórico de la física cuántica, nos dice que el conocimiento comienza con la experiencia de cada uno de nosotros. El conocimiento comienza con la experiencia de cada uno de nosotros. Adelante, Juan Ignacio. Perdón, me perdí una parte porque me desconecté, me perdí una parte porque me desconectó el internet. Pero es que ahorita que habló de la física cuántica, yo tiene algunos días que pasa por mi cabeza que la democracia la podemos explicar desde la física, de alguna manera. ¿La qué? Perdón, que la democracia, las ciencias sociales, la democracia, lo podemos explicar de alguna manera desde la física, desde la mecánica clásica o desde la mecánica cuántica, en algunos puntos.
Y me parece que lo importante de esta explicación debe ser a partir de cómo construimos esta analogía. Y lo explico de la siguiente manera. Yo pienso que cuando estamos hablando de grupos marginados, personas con discapacidad, indígenas, mujeres, afrodescendientes o cualquier otra naturaleza de estos grupos, en el sistema democrático se encuentran estáticos y segregados. Y que cuando la autoridad realmente diseña una política pública de inclusión, lo que hace es aplicarle una fuerza que genera un movimiento. Y a partir de la fuerza que le implique o de lo agresivo que pueda ser esta política pública, podemos determinar si el movimiento es más o menos rápido, ¿no? O sea, en ese sentido se acelera. Y en ese sentido, lo podemos observar, que dependiendo de esa fuerza, pues viene otra en sentido contrario, que es donde se puede explicar el rechazo, a decir, es que estás estableciendo cuotas, es que entonces lo estás haciendo por esto y por aquello, no estás siendo como justo, no estás siendo equitativo. Y esas situaciones pues las encontramos en las leyes de Newton, o sea, son las leyes del movimiento. Creo que sí podemos explicarlo a partir de eso. Y que lo importante, y también considero que todos de alguna manera somos filósofos, es encontrar los patrones que se van repitiendo para poder establecer nuestras perspectivas o nuestras proyecciones estadísticas para ver cómo se van a ir modelando estas condiciones. Bueno, yo nomás haría un par de comentarios, Juan. El hecho de que el pasado se haya comportado de una manera no quiere decir que el futuro se vaya a comportar igual. Tú podías haber tenido 3 hijas y tu señora volverse a embarazar, y la probabilidad de que sea niño o niña no depende de las 3 hijas que hayas tenido antes. Es un volado. Cada vez que se lanza, si tú has ganado 5 volados, ¿no?, gritando águila, no quiere decir que el sexto, por estadística, vaya a ser águila. Cada tiro nuevo tiene 50 y 50%. Eso es algo que explicaron Fermat y Pascal, ¿no? Precisamente hablando sobre si las estadísticas del pasado podían ir proyectándose al futuro. Pues puede haber estudios estocásticos, pero no necesariamente quiere decir que así vaya a ser, y mucho menos cuando depende de la voluntad de la gente. Esa es una. Y luego la otra, el otro aspecto que creo que es relevante es que democracia puede entenderse de muchas maneras. Los soviéticos y en Cuba hay democracia, ¿no? En China hay democracia. Vota la gente por el partido único, que es el Partido Comunista Chino. Como aquí votaron todos por López Portillo, siendo que no tenía nadie más en contra, pero eso es una actividad democrática. O sea, cuando hay partidos hegemónicos, aunque haya partidos satélite menores, pues esto también es democracia. Lo que es interesante es lo que tú estás planteando como democracia, porque ya no te vas por las teorías de la democracia, te vas por tu experiencia de lo que debería ser una democracia por una experiencia actual. Adelante, Juan, te escuchamos. Sí, o sea, es una explicación de experiencia y a partir de que yo entiendo y creo que el que ubiquemos y identifiquemos una serie de patrones que se han venido repitiendo no implican que sean unos teoremas. Pero ¿cómo puedes generar un cambio de un patrón que no conoces y que no has identificado? Eso es lo que quiero decir con esto, y que me parece que la explicación desde la física tiene mayor suficiencia que una explicación teórica propiamente desde las ciencias sociales, en este sentido. Bueno, te voy a decir nada más una última cosa que decía Giovanni Sartori cuando le preguntaban qué era la ciencia política. Y Sartori decía, lo importante de la ciencia política es que no existe la ciencia política. La ciencia política tiene unos parámetros, pero que tal vez no funcionan como un sistema totalitario, así como funciona la matemática. Y las ciencias sociales tampoco funcionan como funcionaría la geometría o la matemática. Es decir, yo creo que hablar sobre la secuencia de Fibonacci en las labores sociales, en la decisión política,
pues puede ser matematizable, pero eso no quiere decir que la respuesta sea matemática, ¿no? Lo que quiero decirles es que la praxis, a veces, en contra de la misma lógica matemática y geométrica, puede encontrar soluciones más pertinentes en la realidad, porque la realidad misma no tiene estas exactitudes. Lisbeth, levantó usted la mano, adelante. Sí, gracias, doctor. Bueno, yo creo que también pienso que lo social no podríamos compararlo con las ciencias, la física o la matemática, porque hablamos del comportamiento humano y nosotros nos comportamos y tomamos decisiones de maneras incalculables o de manera, no podemos predecir de manera impredecible qué decisión tomar. A veces tomamos decisiones de acuerdo con el ánimo en el que nos levantamos, aunque tengamos el conocimiento y sepamos qué es lo que corresponde o que debo tener prudencia al tomar una u otra decisión, pero los ánimos cambian y el comportamiento, la forma en que tomamos el control de algo, de alguna situación, pues no lo podemos predecir. Y yo creo que en la toma de decisiones, lo interesante es cuando podemos equilibrar ese conocimiento con la práctica que tengo y además poder equilibrar la responsabilidad que tengo al tomar una decisión y que no pueda impactar ahí mi emoción, mi convicción, porque las personas pues vamos cargadas con una serie de cultura, de conocimientos, de tradiciones, pero por ejemplo, viendo la decisión o la carga que tiene, la responsabilidad que tiene sobre sus hombros un juez o una jueza, cuando va a tomar una decisión, tal vez el asunto tiene que ver con el aborto y ese juez es pro aborto o no, o está en contra del aborto, y entonces ahí en esa decisión que debe de tomar, pues entra la ética en esa responsabilidad que tiene al buscar la justicia antes de su convicción o antes de su forma de pensar y de creer. Entonces yo creo que esta cuestión de que habla el compañero Juan Ignacio, muy respetable su opinión, sin embargo creo que es más complejo la cuestión de las ciencias sociales porque pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada persona es un universo. Muchas gracias por el comentario, Lisbeth. Yo convengo un poco con esto que estás diciendo tú. Ahora, el hecho de que la voluntad lo sepa, que es lo que sabe, la praxis es un producto de la voluntad. Finalmente lo sabe y sí lo sabe, lo sabe que lo lleva a la práctica. Por eso no se le llama conocimiento, se le llama sabiduría. La diferencia entre una ciencia y una sabiduría es que tal vez el conocimiento es racional, tiene razones, premisas, inferencias. Una sabiduría no la tiene. Y el ser humano tiene conocimientos, tiene ciencias, pero la praxis es una sabiduría. A ver, nada más aquí, Aranzazú dice, las ciencias sociales no se pueden medir, al igual que las ciencias exactas, aunque muchas veces hay parámetros replicables y que permiten darle la categoría de ciencia. Creo que al ser sociales tienen el factor humano y social propiamente que hace que cada caso tenga particularidades que necesitan ser resueltas desde una óptica diferente a un caso similar o idéntico. Y bueno, yo nada más complementando esto es precisamente lo que creo que hace la praxis. Por un motivo personal voy a tener que suspender la sesión aquí, me faltan escasos 14 minutos. Si les parece, nos veremos en la siguiente sesión. Les agradezco su generoso tiempo y podemos seguir platicando esto más adelante. Espero que haya sido de su interés esta sesión. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen jueves. Saludos a todos. Gracias.